Hola, muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos que están siguiendo estos estudios miércoles tras miércoles o también los días viernes. Aquí estamos para compartir una vez más nuestro estudio que tiene que ver con el Pentateuco que estamos mirando. Ya, esto ya son la última clase, digamos, de este tema. Y haciendo como un resumen un poco acerca de la importancia que tiene una vez más este libro, ¿no? Estos 5 libros que están compuestos por Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, como ya lo hemos dicho. Y aunque el Pentateuco está formado por, ¿no es cierto?, estos 5 libros, y cada uno tiene su tema en particular, su propósito. Sin embargo, también vemos que hay una unidad entre ellos. Y podríamos decir que estos 5 libros son correlativos. No es que uno pasa a otro tema, otro libro que no tiene nada, absolutamente nada que ver con otra, digamos, con otra perspectiva, con otro panorama. Sin embargo, no, uno puede ver algo hermoso también, ¿no es cierto?, de ver en el libro de Génesis, que dijimos, bueno, que su idea, su propósito es mostrar a Dios como el creador de todas las cosas, mostrar que Él es el origen, como dice la palabra, que Él es aquel que lo hizo todo. Dice, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y eso es un poco la idea, ¿no es cierto? Mostrar un poco que Él es la fuente, el origen de todo. Pero especialmente hacia el pueblo de Israel, para mostrarles que también que su origen, su lugar, su nacimiento, tiene que ver con Dios, porque vemos que hay una etapa en la que la que se cuenta quizás por revelación, ¿no es cierto?, los comienzos del mundo, de la tierra, de cómo fueron las primeras cosas, pero después, fíjese que después, más que nada, ¿no es cierto?, todo lo que aconteció hasta el diluvio, que es el capítulo 11, pero ya a partir del capítulo 12, usted va a encontrar cómo comienza a desarrollarse la historia del nacimiento, del llamado de Abraham, y que a partir de él comienza a formarse esta familia en la cual Dios, a través de ella, iba a traer y formar un pueblo, una nación, y por ende luego a el Salvador, al Mesías, ¿no? Se ocupa mucho tiempo, tiene 50 capítulos el libro de Génesis, y nos cuenta toda esta historia, ¿no? Y tan maravillosa de ver que justamente Israel es, ¿no es cierto?, su vida, su existencia se debe al obrar la intervención divina, el llamado de Dios a la vida de Abraham. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que aquí tengo en Génesis capítulo 50, ya el último. No vamos a repetir todo porque ya hemos estado mirando, ¿no es cierto?, que este libro termina con, bueno, toda esta circunstancia que rodeó a la familia de Jacob, y cómo sus hermanos, bueno, vendieron a José al mercader, y bueno, fue a parar a Egipto y llegó a ser ese gobernador en aquel lugar. Y en medio de toda aquella hambre y necesidad que había, bueno, una historia tan maravillosa en la cual uno puede ver que después él se da a conocer y demás, ¿no?, cuando se reencuentran con su hermano,
y ahí José, viendo toda la situación que se vivía en el mundo de aquel entonces y la posición que él tenía, él pudo darles, ¿no es cierto?, un lugar allí en Gosén, en la tierra de Egipto, donde podían estar bendecidos, donde podían estar resguardados, contenidos, favorecidos por aún el faraón. Por eso leemos en el verso, ¿no es cierto?, 22, dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y bueno, vivió José 110 años, ¿eh? Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre sus rodillas, a sus nietos, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí lo dejamos, digamos, a la familia, ¿no? Porque hasta ese momento habían subido, eran pocos, ¿no es cierto? Se habla de 70 personas, una cosa así, que componían y que fueron a Egipto. Ahí termina el libro y lo vemos a Israel, ¿no es cierto?, a esta familia, ¿no es cierto?, que están viviendo allí. Bien, pero ¿qué pasa? ¿No es cierto? Cuando uno comienza el libro de Éxodo, porque ahí está la conexión, ¿no? Esa conexión que hay entre un libro y otro. En el libro de Éxodo ya vemos que nos muestra que ya habían pasado cuánto tiempo, ¿no? Cuántos años, unos cuantos años entre un libro y otro. Y aquel Israel que había estado tan cómodo, tan seguro, tan tranquilo allí en Egipto, lo vemos, ¿no es cierto?, ahora al empezar el libro de Éxodo, lo vemos que había otro faraón, porque habían pasado 430 años. Siempre se redondea y se dice, bueno, 400 años, pero aproximadamente 430 años. Y dice, ¿no es cierto?, la aflicción de los israelitas en Egipto, y dice, se levantó, dice, entre tanto, capítulo 1, verso 8, dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, bueno, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y bueno, los pusieron a edificar. Pero dice, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los y los egipcios hacían servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual lo obligaban con rigor. Y bueno, ahí conocemos, ¿no es cierto?, ya Dios preparando el panorama, ¿no es cierto?, como después manda a las parteras, porque viendo el crecimiento, cómo se multiplicaban, mandó a las parteras, ¿no es cierto?, que cuando asistan a los partos de los hebreos, ¿no es cierto?, dijo, si es varón, dice, cuando vean el sexo, si es varón, matarlo, y si es hija, entonces viva. Y conocemos, ¿no es cierto?, ahí el testimonio, como nos habla de aquellas parteras que tuvieron temor de Dios, ¿no es cierto?, como fueron Fúa, ¿no?, y Cifra, que habían preservado, que no obedecieron a la voz del faraón, ¿no es cierto?
Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, ¿no es cierto? ¿Eh? Y bueno, entre esos sin duda estaba también la mano del Señor, y por eso que dice que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y bueno, por no haber obedecido aquel mandato, ¿no es cierto? Y entre ese mandato, obviamente también nació este varón que llegaría a ser el libertador del pueblo de Israel. Pero quiero que veamos ese panorama, ¿no? Cómo es, por un lado, cómo está esa conexión entre un Israel, un pueblo que está cómodo, está tranquilo allí en Egipto, ¿no? Pero que luego de 400 años, que son muchos, de pronto cambia totalmente el panorama. Pero también uno entendiendo acá que Israel justamente que fue creado por Dios y fue creado para los propósitos suyos. Cuando Dios llamó a Abraham, cuando lo escogió, no lo llamó y no le dijo, para que habites y te quedes ahí en la tierra de Egipto. No, él iba a multiplicar su descendencia y a través de él serían benditas todas las familias de la tierra y por supuesto a través de esto también Dios iba a traer al Mesías. Pero ¿qué pasó? Vemos ahí a un pueblo que se había multiplicado de una manera después de 400 años, imagínese la cantidad. Por eso que Faraón que vio que eran muchos, eran más grandes y más fuertes que ellos. Y tuvo temor, tuvo miedo. Dice, los egipcios temían de los hijos de Israel, porque se multiplicaban. Y eso le trajo temor a Faraón y vemos cómo hizo estos mecanismos, por un lado, haciéndolos trabajar rigurosamente, ¿no es cierto?, como lo leemos acá, con opresión, con servidumbre, y pusieron comisarios, ¿sí?, gente que los estaba custodiando, vigilando, para que trabajaran y cosieran ladrillos y demás, ¿no? Así que podemos ver, ¿no es cierto?, un panorama, y esto afligía, como dice, la aflicción de Israel en Egipto, y eso llevó a que ellos clamaran, lloraran, oraran para tener libertad, para salir de ese lugar. Y bueno, quizás esto es un poco la lección, ¿no? Que fuimos creados por Él y para cumplir los propósitos suyos. No era Egipto, ¿no? Y quizás ellos estuvieron tan cómodos, tan tranquilos, y quizás de no ser que se hubiese levantado otro faraón, estarían, quizás todavía estarían en Egipto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a veces pasa en nuestras vidas, no entendemos los planes, los propósitos, estamos dedicados, estamos cómodos, o como a veces se escucha mucho hoy decir, estamos en esa zona de confort, estamos tranquilos, ¿no? Pero entonces Dios permite a veces circunstancias que nos llevan a mirar a Dios, que nos llevan a tener que buscar a Dios, porque esto no es lo que pensamos, esto no es lo que esperábamos, y obviamente Dios tampoco. Y entonces clamaron a Dios para que Dios los libertara, como que, digamos, se acordaron del Señor, ¿no? Hasta ese momento quizás estaban muy tranquilos ahí viviendo, pero no fue para estar viviendo en Egipto. Ese no eran los metas, los planes, los pensamientos de Dios para su pueblo. Por eso que aquí, ya en Éxodo, vemos el amor, el poder y la intervención divina para poder sacarlos de aquel lugar que todos conocemos, la liberación. Entonces ahí vemos esa conexión y ellos claman, oran y Dios dice, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído el clamor y he descendido para librarlo. Qué tremendo, ¿no? Ver a un Dios que ve, un Dios que oye, pero también un Dios que interviene, que
hace algo. No solamente Él está viendo la aflicción, Él está oyendo el clamor, pero un Dios que también se mueve a favor de su pueblo. Y por eso que Dios, ¿qué hace? Llama a Moisés para esta tremenda tarea. Bueno, como dije, no podemos dar todos los detalles, pero quería que viéramos esas conexiones que hay, ¿no? Y así que ahí tenemos en este libro de Éxodo, que es el libro de la liberación, el libro que nos relata la salida, la huida de Egipto por la mano poderosa de Dios y mediante aquel símbolo de aquel cordero que fue sacrificado y con la sangre que marcaron los dinteles de las casas, ellos pudieron ser librados del juicio de la muerte y aquella noche pudieron salir en libertad. Salieron en libertad hacia el desierto, con rumbo a la tierra prometida, pero salieron al desierto, ¿no? Un pueblo libre, un pueblo redimido, un pueblo que había estado esclavo, ahora es libre, un pueblo que pertenece a Dios, porque fue Dios quien los sacó, quien los libró, un pueblo que le pertenecía al Señor. Ahora, tenemos ese panorama allí en el libro de Éxodo. Pero justamente como estamos hablando de esa conexión que hay entre todos los libros, vemos el libro de Levíticos, donde vemos a Dios que una vez que lo saca en libertad, lo saca allí de la esclavitud, lo saca al desierto. Y en ese desierto, en ese lugar, Dios, que iban camino y peregrinando, digamos, hacia la tierra prometida, allí Dios, ¿qué hace? Los forma, los santifica, les da leyes, que pudieran vivir una vida agradable a Dios. Siempre recuerdo de, esta expresión, ¿no? Que es tan interesante, que Dios pudo, dice, sacar, Dios pudo sacar a Israel de Egipto, pero ahora Dios tenía que sacar a Egipto de Israel. ¿Y cómo se entiende? Decir, sí, salió, Israel salió de Egipto, del lugar geográfico, de la tierra de Egipto, salió. Pero después Dios tuvo que sacar a Egipto de Israel, es decir, sacar, imagínense, 400 años de vivir en ese lugar, quizás se le habían pegado mucha de su cultura, de sus costumbres, de sus cosas, de sus hábitos, como usted después lo puede ver en los relatos, cuántas cosas que había en su corazón, como ellos todavía anhelaban, e inclusive en algún momento querían volverse a Egipto, ¿no? Bueno, y eso un poco también, Dios nos da libertad, Dios nos saca, pero también después Dios tiene que formar nuestra vida, como tuvo que formar a este pueblo, enseñarle para vivir una vida agradable a su voluntad. Dios les da verdades, principios, para que mediante ella pudiesen, ¿no es cierto?, vivir una vida feliz, una vida victoriosa, una vida bendecida, pero tenía que obrar, tenía que trabajar en sus corazones, como pasa con nuestras vidas, ¿sí? A veces decimos, sí, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que dejar lo viejo, tenemos que dejar el pasado, o en este caso tenemos que dejar Egipto, tenemos que dejar aquellas cosas que pertenecían al mundo para empezar a tomar las cosas que son de parte de Dios, como dice Colosenses 3, y pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no poner la mira en las cosas de la tierra, sino poner las cosas en las cosas del Señor, ¿no? Y eso es lo que Dios tenía que enseñar y formar a este pueblo. Bueno, así que ahí por eso tenemos Levítico, que al pie del monte Sinaí, ¿no es cierto?, Dios les da esas leyes, esos estatutos, esos mandamientos, porque para poder lograr y entrar y poseer lo que Dios tenía, primero tenía que darle
las verdades, la palabra, la guía, las instrucciones. ¿eh? Y bueno, así pasa lo mismo con nosotros. Dios nos dejó este tremendo legado que es la palabra de Dios, sus verdades, sus principios, sus doctrinas, sus enseñanzas, para que mediante ella podamos vivir una vida ordenada, una vida santa, una vida agradable a Dios, y por ello también podamos alcanzar los planes y los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Es decir, aquellas verdades que tienen que afectar en todas las áreas de nuestra vida. Muy bien. Luego pasamos a números. ¿eh? Vemos cómo transcurre, no es que pasa de un día para el otro, pero pasan muchos años, y justamente tenemos aquí el libro, ¿no es cierto?, en el que justamente también tiene el libro de números, ¿no? Si bien es un libro que tiene que ver con dos censos, en dos oportunidades se cuenta al pueblo de Israel, y se cuenta primero, el primer censo tiene que ver con los que salieron, con los que enseguida, ¿no es cierto?, que salieron de Egipto, perdón, pudieron contarlo. Y el segundo censo ya son para aquellos que ya estaban por entrar a la tierra prometida. Así que fue en el primer año y casi el último año antes de entrar a la tierra prometida. Pero en ese lapso ocurrieron y pasaron 40 años. 40 años donde vemos, ¿no es cierto?, ahí un libro, como dijimos, de un contraste entre la fidelidad, el amor y la misericordia de Dios, y también vemos la desobediencia, la rebeldía, la murmuración del pueblo de Israel. Hay pasajes muy importantes y uno de ellos, como ya lo hemos señalado, para hacer notar esto, y que está allí en Números 23, 24, cuando el rey de, ¿no es cierto?, Balac contrató a Balaam para que viniera y maldijera al pueblo de Israel, y sin embargo Dios dijo no, Dios ha dado orden de bendecir y no hay quien pueda revocar eso, ¿no? Por eso que vemos aquí, ¿no es cierto?, una de esas leyes, ¿no es cierto?, y saber que la manera, ¿no es cierto?, en que ellos pudieran, ¿no?, relacionarse con la palabra del Señor, la manera en que cada uno, ¿no es cierto?, es como uno va a poder entender, ¿no es cierto?, y poder alcanzar. Constantemente se repite la palabra, ¿no? Si oyeres, si obedecieres, esos pactos que Dios hacía con el pueblo de Israel. Cosas que le costó mucho cumplir y obedecer, ¿no? Y por eso que la Biblia nos habla de un reposo. Y en el Nuevo Testamento dice que ellos no pudieron entrar en el reposo. Muchos de los que salieron no entraron. ¿Por qué no entraron? Por la dureza de su corazón, por no creerle a Dios, por dudar, por temer, por incredulidad, por murmuraciones. No entraron a causa de su desobediencia, ¿no? Y entonces nos habla a nosotros también y nos dice que también hay reservado y preparado un reposo para nosotros, y que aprendamos que no seamos como los israelitas, que ellos no pudieron entrar. Dice, y nosotros podemos ver que hay un reposo para el pueblo de Israel, era un reposo, digamos, histórico, geográfico, que podían entrar o no a la tierra prometida. Y vemos que de hecho muchos no entraron, y entraron sus hijos, sus nietos, pero ellos no entraron. Una segunda generación entró a la tierra prometida. En segundo lugar, podemos ver que la iglesia, hablando espiritualmente, también tiene un reposo. Ese reposo que lo encontramos en Cristo. Y hablar de reposo significa de encontrar la paz, encontrar en el Señor el descanso, encontrar en Dios todo aquello que nosotros necesitamos y precisamos. Pero también mirándolo
espiritualmente, sabemos que hay un reposo eterno, hay una eternidad también que lograr, que conquistar. Es como esa es nuestra tierra prometida, nuestro lugar que Dios preparó para nosotros. Vamos camino hacia eso. Y nuestra manera de conducirnos, de caminar, de relacionarnos con Dios, es también la manera que podemos asegurar, ¿no? Que tenemos la seguridad y la esperanza de que hemos de entrar en el reposo, como le dice, ¿no es cierto? Entra en el reposo de tu Señor. Que Dios nos esté ayudando a cada uno, ¿no? Entonces ahí tenemos el libro de Números. Y por último, tenemos el libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio es esa repetición de la ley, ¿no? Para que, ¿no es cierto? Como ejemplo, ¿no es cierto? Hay algunos textos que uno puede ver, ¿no es cierto? Que esto, para que, por un lado, para aquellos que habían nacido durante el desierto, que no salieron quizás para recordarles y hacerles entender y conocer cuáles fueron los hechos históricos, cómo fue la salida, cómo fue la liberación, el cruce del Mar Rojo, la Pascua y un montón de enseñanzas, ¿no es cierto?, para la nueva generación, antes de poder poseer la tierra o aquellas bendiciones, aún materiales. Dios quería que ellos se aseguraran de tener la palabra, porque es la palabra la que va a dignificar, es la palabra la que va a asegurar nuestro bienestar. Mi relación con la palabra es la que va a determinar mi bienestar. Dos ejemplos lo tenemos en Josué 1.8 y en el Salmo 1. En Josué 1.8 que dice, ¿no es cierto?, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Y entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corriente, y todo lo que hace prosperará. Es decir, mi actitud, mi relación con la palabra es la que va a determinar también la bendición o el bienestar de mi vida. Y eso era real para el pueblo de Israel. Y Dios quería asegurarse de darles la palabra, y en este caso recordárselas, como le dice, como dijimos, la palabra clave de este libro es acuérdate, acuérdate. Es una repetición, es un recordar, ¿no es cierto? Como le dice, ¿y con qué fin? ¿No? Hacia la nueva, y ya termino con esto, hacia la nueva generación, y que nos habla a nosotros también, nos habla, y dice en el Salmo 78, Salmo 78, y versículo 1 en adelante, le dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbio, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y escucha ahora, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus obras, las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Bueno, ahí tenemos del 1 al 8 la razón para que recibir la palabra y aún transmitirla, compartirla, enseñarla a la generación venidera. Es lo que está haciendo Moisés. ¿Para qué? Para que lo sepan, para que pongan en Dios su confianza y para que no sean como sus padres, que repitan el ejemplo de desobediencia, sino que puedan estar ligados a la palabra del Señor.
Entonces tenemos en estos 5 libros, tenemos un Dios creador, un Dios que nos santifica, un Dios, ¿no es cierto? Un creador, un Dios que nos liberta, que nos redime, un Dios que nos forma, que nos santifica, ¿no es cierto? Un Dios que nos da, ¿no es cierto?, aquellas leyes que nos guían, que nos instruyen para que podamos vivir. Así era para el pueblo de Israel, así es para la iglesia del Señor. Bien, que Dios les bendiga y espero que esté siendo de bendición estos estudios.